El cáncer no es una realidad desconocida. Todos, de una manera o de otra, hemos estado cerca de él y, sin embargo, hoy en día continúa siendo uno de los mayores retos no solo para la ciencia, sino también para las personas que lo viven y los familiares que las acompañan. Soy Marta García Escolano, directora de Prospera Biotech, y te doy la bienvenida a Cáncer, más allá del tratamiento, una serie de conversaciones sobre la calidad de vida en oncología. ¿Qué tal, Ainhoa? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Cuéntanos un poco a qué te dedicas y qué relación tienes tú con pacientes oncológicos. Vale. Bueno, como he dicho, mi nombre es Ainhoa, soy enfermera en el Hospital de Elda. Yo empecé primero como enfermera de oncología en Valencia hace muchísimos años y da la casualidad que cuando yo me vine aquí, uno de los contratos que yo tuve fue en el Hospital de Elda, en Hospital de Día, donde poníamos tratamientos de quimioterapia tanto a pacientes oncológicos como hematológicos. A raíz de eso tuve la oportunidad de conocer a mi compañera Esther, que era enfermera de pacientes oncológicos, pero enfermera de pacientes hematológicos, que es mi campo, no había. Pasaron el tiempo y llegó un momento que me lo propusieron, porque yo ya conocía incluso al paciente y a los hematólogos. Y empecé pues hace 3 años que soy enfermera de pacientes hematológicos. Claro, porque muchas veces decimos paciente oncológico y lo encasillamos un poco, pero hay otras especialidades que también ven pacientes que tienen tumores, como por ejemplo la hematología. Es que, de hecho, cuando un paciente entra por urgencias por cualquier patología añadida causada por su enfermedad o por su tratamiento de quimioterapia, siempre ponen paciente oncológico, nunca ponen paciente hematológico, y no tiene nada que ver la patología, son muy distintas. Es cierto que hay tratamientos que son comunes, pero la patología es diferente. Claro, y qué importante es que haya profesionales que estén especializados en una cosa y en otra. Sí, porque van perdidos. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Hospital de Día, que sí que es cierto que estaba mi compañera Esther, que es la enfermera de oncología, les explicaba pues todo, desde los efectos secundarios, la alimentación, los productos que se tienen que utilizar a nivel de la piel para que no tengan ni irritaciones ni erupciones, y no había para el paciente hematológico una enfermera, y a mí eso, estando en Hospital de Día, pues me molestaba un poco, ¿no? Pero gracias a Dios me lo propusieron y aquí estoy yo. Qué bien, qué bien. Además, es muy importante esto que has dicho, porque muchas veces el paciente entra en oncología y echa de menos pues eso, que haya una figura como tú, como Esther, que estéis para explicarle lo que va a pasar con el tratamiento, ¿no? ¿Qué sienten los pacientes en ese momento? Vienen perdidos, vienen con miedos, se les cae el mundo a los pies porque piensan que ya esto no es que sea el fin, porque evidentemente se pone un tratamiento para, sobre todo, que la enfermedad se paralice, se quede detenida, incluso puedan llegar a estar libres de enfermedad. Entonces vienen con tanto miedo que lo que necesitan es una persona que sea cercana a ellos, hablándoles evidentemente con un lenguaje súper sencillo. Yo lo que pasa es que procuro que, bueno, yo me río mucho, yo empatizo mucho con los pacientes, entonces no es que me ponga del todo en su lugar, pero claro, es que me puede pasar a mí, porque estamos todos, en este mundo estamos todos en que nos puede tocar, y entonces intento ponerme en su lugar, escucharles, dejarles hablar y luego ya empiezo a explicarle pues, lo de los efectos secundarios y otras cosas que necesitan, que les va a afectar a su vida en un tiempo determinado mientras estén con el tratamiento, que luego es verdad que pueden volver a su vida, vamos a decir, normal. Es como un impasse en su vida cuando les diagnostican una enfermedad oncológica o en mi caso hematológica, y se lo intentamos explicar pues, de la manera más sencilla, para que lo entiendan. Y cercanía. Esas dos palabras me encantan, de una manera sencilla, lejos de tecnicismos. Se pierden. Porque a veces en la consulta pues todos son tecnicismos que se alejan un poco de lo cotidiano de la vida y desde un punto de vista cercano, como tú has dicho, que es el papel un poco de las enfermeras hematológicas. Es que cuando lo ve el hematólogo o el oncólogo, claro, aunque no quieran, hay algunos que es verdad que utilizan palabras más llanas, ¿no? Pero no dejan de ser facultativos, que te van a decir la enfermedad que tienes. Ellos es cierto que les explican efectos secundarios, no tanto como nosotros, que hacemos más hincapié. En mi caso sí que me dan más manga ancha, digamos, tener más confianza conmigo, y entonces es cierto que ellos son más, pues eso, más rigurosos, más técnicos, y no. Por eso nosotras es más cercano, lo que he dicho anteriormente, el acceso con ellos, el hablar con ellos, más cercanía y que lo entiendan perfectamente. Se hunden, pero para eso estamos nosotras. Claro, claro, qué importante. Además decimos siempre que lo que necesiten estamos nosotras. De hecho, aparte de cuando empiezan que les ponemos el diagnóstico, le administramos el tratamiento y le explicamos todos los efectos secundarios y otras cosas, pues tenemos también un teléfono por si tienen cualquier duda, con un horario determinado, porque normalmente hay un horario en el cual nosotros vemos las primeras visitas físicamente en el hospital, pero si tienen cualquier duda, cualquier problema, aunque sea una tontería que me llaman y me dicen me está picando el oído, pero el hecho de poder acceder a un teléfono y que en la otra parte estemos o Esther o yo,
que somos como somos, que ya la conoceréis, porque somos más o menos iguales. Y que una sonrisa, el escuchar, no te preocupes, haz esto, haz lo otro, le salvamos la vida, entre comillas, no es tan tal cual, pero bueno. Y a veces el decir, esto que te está pasando es común. Efectivamente, No eres el único. No es a él solo, porque a veces piensan que les pasa a ellos solos y a lo mejor el otro o el otro paciente que lleva lo mismo no le pasa, puede pasar, pero la gran mayoría tienen unos efectos comunes a todos, no porque a él tenga esa enfermedad le pasa a él, por ejemplo, que tenga una erupción en la piel, no, a los demás también le pasa, a la gran mayoría les pasan llevando ese tratamiento determinado. Claro. Vamos a entrar un poquito más hondo en el tema que has comentado ya de los efectos secundarios que tienen los tratamientos oncológicos, sobre todo la quimioterapia. ¿Cuáles son los más comunes? Y la inmunoterapia. Y la inmunoterapia también. Perdón. Que es, no, por supuesto, un tratamiento muy novedoso, un tratamiento muy eficaz. Gracias a Dios lo tenemos, gracias a Dios cada vez se da más, que también al principio no se daba tanto, pero que también tiene efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes que vosotros veis a nivel cutáneo, sobre todo? Vamos a ver, a nivel cutáneo, sobre todo, suelen aparecer irritaciones, erupciones, a veces aparecen pequeños granitos, ¿vale? Incluso a veces manchas o ampollitas pequeñas, pero también otro que es muy común es la aparición de la neuropatía periférica en los dedos de las manos y de los pies. Ese efecto sí que yo siempre digo, pero me vais a permitir la expresión, que es muy puñetero, porque cuando le explicamos al paciente que va a haber una alteración en la sensibilidad, de que van a coger un vaso, van a tocar, no lo sé, un papel, van a escribir, van a abrocharse y no pueden, se les viene el mundo encima y dice, ostras, ¿esto me está pasando a mí? Me tienen que poner el tratamiento que ya es quimioterapia, fundamentalmente pasa con quimioterapia, pero en el paciente hematológico con anticuerpos también ocurre, tiene ese efecto secundario. Pero claro, bendita pomada de Loncapsisens. Porque yo tuve la oportunidad de bajar a una charla en el hospital de Elda, que mi compañera Esther no pudo porque no estaba, y bajé yo. Fue cuando conocí a Susana, al profesor Ferrer, creo que es, y me quedé alucinada, porque sí que es cierto que en esa charla hablaban de que estaba indicado en el paciente hematológico porque llevan un tratamiento que se llama bortezomib o Velcade, que ese sí que lo provoca sí o sí. Entonces, gracias a que yo pude bajar, y si hubiera estado mi compañera Esther, me lo hubiera transmitido, o sea, eso lo tengo clarísimo, y de conocer a Susana, el poder proporcionarme esas muestras y yo dárselos al paciente, y cuando le digo que se lo tienen que poner como toca, mañana y tarde, de forma rigurosa, no se lo dejen, y luego te dicen que no lo tienen, es cierto que o no lo tienen y si aparece es tan pequeño, tan ínfimo, tan leve, que hacen su vida normal. Y entonces yo estoy encantada y los pacientes más. Claro, porque estamos actuando ahí en la calidad de vida de los pacientes. Muchas veces nosotros decimos, ya es bastante complicado el tratamiento, no es un tratamiento normal, tienes que estar ahí en el hospital de día varias horas, pues con una vía puesta, luego los familiares, etcétera, y que además afecte luego a tu calidad de vida. Eso, ahí está, que gracias a esta pomada, es verdad, a este producto ha sido maravilloso para ellos, maravilloso. Y es que de hecho siempre decimos, pruébalo y cómpratelo. Pero pruébalo, pero claro, de hecho, mira, sin ir más lejos, tengo una paciente que tiene un linfoma, un linfoma Hodgkin, ya con el tratamiento que ella llevaba, uno en concreto, un fármaco en concreto, que lo provoca. Se lo ponía desde el minuto 1, ¿vale? Le funcionó perfectamente, por circunstancias ha habido una progresión, ha vuelto a recaer, se le va a poner otro fármaco que también lo provoca y ella ya sabe que se lo va a poner. Yo no le tuve que decir nada. Ainhoa, ya me pongo yo lo que tú me dijiste, que ya directamente. Sí, porque tiene que ser duro para ellos el que... Es que yo a veces lo valoro muchísimo porque cuando, por ejemplo, yo ahora mismo estoy así con las piernas cruzadas, se me duerme el pie, esa sensación de adormecimiento, digo, ostras, es que se me va a ir todos los días. Tener eso, no lo quiero ni pensar. Entonces, gracias a Loncapsisens, madre mía, les ha devuelto la vida, entre otras cosas. Y ya por último te diría dos cosas. ¿Qué papel crees que juegan los familiares durante el tratamiento oncológico? Vamos a ver, es importantísimo porque ellos se van a hundir. Muchas veces no quieren mostrar, el paciente me refiero, cuando está pasando un momento determinado, cuando le ponemos el tratamiento y luego aparece a los 2, 3, 4 días, aparecen los efectos secundarios que a veces están que no se pueden mover, ves de todo. Hay pacientes que no lo quieren expresar, se hacen los valientes, pero llega un momento que se tienen que hundir porque es que no pueden. Entonces, el familiar, ese apoyo, que esté con él, no te preocupes, esto es normal, va a pasar, vamos al siguiente ciclo. También hablamos con los familiares de que es un determinado tiempo en su vida, un impasse que digo yo, pero el familiar es tan importante para apoyarlo porque es que si no se pueden hundir. También vemos de todo, hay gente que no tiene ese apoyo, pero la gran mayoría, el familiar es
un bastón en el que se apoyan bestial, importantísimo. Importantísimo también para que la calidad de vida durante ese momento pues, te sientas acompañado, te sientas arropado. Porque ya no se sienten solos. Exacto. Qué y si no, nos importante. llaman por teléfono, ahí estamos nosotras. Ahí es a donde iba a ir. No solo están las enfermeras estupendas, es que que claro. a veces nos llaman y dices, madre mía, y a lo mejor te tiras 20 minutos. Y tú vas oyendo, porque también lo dirá Esther, mi compañera, que está entrando otra llamada, pero es que ese señor, esa señora, esa nena, bueno, en mi caso, la más jovencita que he tenido son 15 años, 14, que cumplió 15, entonces necesitas hablar, que son 20 minutos, pues bueno, luego se te queda el teléfono grabado y cuando puedas le llamas y lo que necesites pues lo solucionas. Claro. O sea que para mí importantísimo, la familia y el tener a la otra parte que digo yo del teléfono, una figura como es la nuestra, tanto la enfermera de oncología como la de hematología. Súper importante. Pues ya está. Eso es. Y ya lo último, con una frase, 2 frases, ¿qué ha supuesto OncoAssistance para vosotras en vuestra práctica diaria? Pues un cambio importantísimo, bestial y con una calidad de vida impresionante para simplemente el poder coger un vaso y notar ese vaso y que no se le duerman los dedos. Para mí, importantísimo. Un cambio bestial, lo vuelvo a repetir. Eso es. Muchísimas gracias, Ainhoa, por todo lo que hacéis en vuestro día a día, porque estoy segura de que no en todos los hospitales está ese teléfono. O sea, que es súper importante, es de agradecer. Y por haber venido. En el Hospital de Elda yo creo que estamos, Esther y yo no sé si en Elche creo que no hay, yo sé que en Alicante enfermera de hematología no hay, por ejemplo, y para mí eso es un orgullo también. Porque es una referencia para incluso los hematólogos que por circunstancias estaban en el Hospital de Elda y se han ido a otros hospitales, como puede ser San Juan, quieren esa figura, me dicen, vente conmigo, digo, no me puedo ir que estoy aquí, pero yo me iría a enseñar lo que sea necesario, pero sí es muy importante la figura. Pues a ver si a raíz del vídeo lo escuchan aquí, más gente, más hospitales, y se llama el teléfono de Ainhoa y Esther. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A vosotros por invitarme y poder explicar todo esto.